Imagina estar rodeado de seguridad, protección, familia. Y de repente, por un momento de distracción, de curiosidad, de pensar que sabes más que tu guía, te das cuenta de que estás completamente solo. Perdido en un territorio hostil, sin saber cómo volviste, sin poder encontrar el camino de regreso. El pánico te invade cuando entendés algo aterrador. No podés volver solo. Esta es tu historia en Sos la oveja perdida, y estás a punto de descubrir cuánto vale realmente una sola vida para aquel que te creó. Despertás con el sol de la mañana calentando tu lana espesa. El rebaño está a tu alrededor. 99 ovejas más, todas juntas en el redil, todas seguras, bajo la vigilancia constante del pastor. Él ya está despierto, caminando entre ustedes con su cayado en mano, contándolos cómo hace cada amanecer sin falta. Su voz es tranquila, familiar, reconfortante mientras verifica que cada una de sus ovejas esté presente y a salvo. 1, 2, 3, 4. El conteo continúa mientras las otras ovejas comienzan a desperezarse, preparándose para otro día. Estirás las patas y bostezás, mirando alrededor del mismo paisaje que has visto durante meses. Otro día idéntico al anterior. Piensas con cierta frustración que no logras entender completamente. La misma rutina predecible en despertar, ser contado, caminar al pasto, comer, beber, regresar al redil, dormir. Las otras ovejas parecen perfectamente contentas con este ciclo interminable, nunca cuestionando, nunca deseando algo diferente. Pero vos sentís algo más, una inquietud en tu interior que crece con cada día que pasa. A veces te preguntás si hay algo más allá de estos límites establecidos por el pastor, más allá de las colinas conocidas, más allá de los pastos familiares, más allá de la vida predecible y segura, algo emocionante, algo diferente, algo que haga que tu corazón lata más rápido que este ritmo monótono. Las otras ovejas nunca hablan de estas cosas, y cuando intentaste mencionarlo, te miraron como si estuvieras loco. Para ellas, la seguridad es suficiente, la provisión es suficiente, la presencia del pastor es suficiente. El pastor los guía hacia los pastos de la mañana, y todos comienzan a caminar en la dirección familiar. Conoces este camino como la palma de tu pata. Lo has recorrido cientos, quizás miles de veces. Las mismas rocas, los mismos árboles, los mismos arroyos donde beben agua fresca cada día. Las otras ovejas caminan en grupo apretado, siguiendo la voz del pastor sin cuestionamiento, obedeciendo cada llamado. Vos también vas con ellas, tus patas moviéndose automáticamente, pero tu mente está en otro lugar completamente. Hay un sendero lateral que nunca has explorado, pequeño y apenas visible entre los arbustos densos. Cada vez que el rebaño pasa por este punto específico del camino, lo mirás con curiosidad creciente. ¿A dónde lleva ese sendero misterioso? ¿Qué maravillas ocultas hay más allá de esa curva? El pastor nunca los guía por ahí. Siempre mantiene al rebaño en los caminos conocidos y seguros. Pero eso solo aumenta tu curiosidad, haciendo que el sendero prohibido sea más atractivo cada día. Solo un vistazo rápido. Pensás mientras el rebaño se acerca al punto de bifurcación, solo para ver qué hay más allá. Para satisfacer esta curiosidad que me está volviendo loco. Es una mentira que te decís a vos mismo, pero querés creerla desesperadamente. La racionalización comienza en el pastor está ocupado guiando a las 99. No notará la ausencia. Podés explorar rápidamente y regresar antes de que alguien se dé cuenta de tu ausencia. Cuando el rebaño pasa junto al sendero tentador, te detenés deliberadamente, dejando que las otras continúen. Solo por un segundo te decís, solo para mirar con más atención y decidir. El pastor está al frente del grupo, su atención en las ovejas que lo siguen obedientemente. Por primera vez en tu vida, no está mirando directamente hacia vos en este momento crucial. Las otras ovejas tampoco notan tu ausencia, demasiado concentradas en seguir la voz familiar. Das un paso tentativo hacia el sendero prohibido. Luego, otro más decidido. Solo un poco más adentro, te repetís, la excusa volviéndose más débil con cada paso. Solo para ver qué hay en la primera curva, luego regreso inmediatamente. El sendero es angosto, pero sorprendentemente hermoso, con flores silvestres que nunca has visto antes. El pasto aquí parece más verde, más fresco, más tentador que el pasto ordinario. Todo parece más vibrante en este lugar prohibido, más emocionante,
más vivo, de alguna manera. Caminas más adentro en el sendero. La emoción de la aventura ahogando la pequeña voz de advertencia. Los sonidos del rebaño se vuelven gradualmente más distantes, pero todavía podés escucharlos claramente. Todavía estás cerca. Te aseguras a vos mismo. Todavía podés regresar en cualquier momento. El sendero serpentea entre árboles antiguos, creando sombras misteriosas que bailan con la brisa. Descubrís un arbusto cargado de bayas rojas brillantes que se ven absolutamente deliciosas. Te acercás al arbusto y probás una baya, y el sabor explota en tu boca. Son increíblemente dulces. Mucho más dulces que cualquier cosa que el pastor les haya dado. ¿Por qué nunca nos trae aquí? Te preguntas con algo de resentimiento. ¿Por qué nos mantiene en esos pastos aburridos cuando hay lugares como este? La pregunta planta una semilla peligrosa de duda sobre la sabiduría del pastor. Seguís el sendero buscando más descubrimientos emocionantes, más bayas dulces, más vistas hermosas. El tiempo pasa sin que lo notes. El sol moviéndose imperceptiblemente en el cielo. Estás tan absorto en tu exploración que no prestas atención a cuánto te has alejado. No notas que el sendero se ha bifurcado varias veces, creando un laberinto natural. No notas que las sombras se están alargando, indicando que han pasado horas. De repente, algo te hace detenerte en seco, un escalofrío bajando por tu columna. Los sonidos del rebaño han desaparecido completamente, reemplazados por un silencio ominoso. No escuchas las voces familiares de las otras ovejas, no escuchas los llamados tranquilizadores, solo silencio absoluto, interrumpido ocasionalmente por sonidos extraños e inquietantes del bosque. Tu corazón comienza a latir más rápido, el pánico comenzando a filtrarse en tu conciencia. Miras alrededor frenéticamente, tratando de orientarte en este lugar que de repente parece amenazante. El sendero se ha bifurcado tantas veces que no tenés idea de cuál camino tomaste. Todo se ve igual ahora, los árboles idénticos, las rocas sin características distintivas. Nada es familiar. Nada te da una pista de cómo regresar al camino principal. El hermoso lugar de aventura se ha transformado en una trampa confusa. Está bien, no entres en pánico. Te decís a vos mismo con una calma forzada. Solo necesito volver sobre mis pasos. Es simple lógica. Das la vuelta y caminas en lo que crees es la dirección correcta, buscando señales. Pero después de varios minutos caminando, nada se ve remotamente conocido o reconocible. No encontrás las bayas que comiste. No encontrás el arbusto distintivo. No encontrás nada. Cada paso te lleva más profundo en la confusión en lugar de acercarte a la seguridad. El pánico real comienza a crecer en tu pecho como una planta venenosa, extendiéndose. Empezás a correr sin pensar, sin dirección clara, solo corriendo desesperadamente. Buscas algo, cualquier cosa que te diga dónde estás o cómo regresar. Las ramas te rasguñan, las espinas se enganchan en tu lana, pero apenas lo sentís. El miedo es mucho más fuerte que cualquier dolor físico que podrías experimentar. Llamas con tu voz más fuerte, esperando desesperadamente que alguien te escuche, pero solo tu propio eco regresa desde las colinas circundantes, multiplicando tu soledad. El sonido rebota entre los árboles y luego se desvanece en la nada. Nadie responde, nadie viene, nadie siquiera sabe que estás perdido todavía. Estás completamente, terriblemente, solo en un lugar desconocido y cada vez más aterrador. Te detenés finalmente, jadeando por el esfuerzo, tus patas temblando incontrolablemente. Tu lana está enredada con espinas y ramas que no notaste en tu carrera. La realización te golpea con la fuerza de un martillo. Estás perdido, completamente perdido. No sabes dónde estás, no sabes cómo volver, no sabes qué hacer, y lo peor de todo, el sol está comenzando a descender hacia el horizonte. Pronto será de noche en este lugar desconocido y peligroso, y vos estás completamente solo. Las sombras se alargan dramáticamente a medida que el sol desciende inexorablemente detrás de las montañas distantes. Nunca has estado sola afuera cuando oscurece. Esa experiencia, siempre evitada cuidadosamente por el pastor. Siempre has estado con el rebaño al caer la noche, protegido dentro del redil seguro. Siempre has tenido el calor de otras ovejas a tu alrededor, la presencia reconfortante del pastor vigilante. Siempre has estado a salvo cuando la oscuridad cubría la tierra
como una manta pesada. Pero ahora estás aquí, en un lugar completamente desconocido, rodeado de sonidos cada vez más ominosos. El viento susurra entre los árboles de manera siniestra, como voces fantasmales hablando en lenguas antiguas. Las ramas crujen con sonidos que parecen pasos acercándose en la oscuridad creciente. Algo se mueve entre los arbustos cercanos, algo que no podés ver, pero definitivamente podés escuchar. Cada sonido amplifica tu miedo, cada movimiento en las sombras hace que tu corazón late salvajemente. Buscas desesperadamente algún tipo de refugio antes de que la noche caiga completamente. Hay una cueva pequeña y oscura entre un montón de rocas grandes y angulares. Te metes adentro rápidamente, tu instinto de supervivencia superando el miedo a lo desconocido. El interior no es nada como el redil cómodo y familiar donde pasas las noches. Es frío y húmedo, con paredes de piedra que gotean agua constantemente. Huele a tierra mojada, moho y cosas que preferirías no identificar en la oscuridad. Te acurrucas en el rincón más alejado de la entrada, tratando de hacerte lo más pequeña posible. Tus ojos grandes y asustados están fijos en la entrada de la cueva, esperando... ¿Qué exactamente? Tu mente corre con posibilidades aterradoras en lobos con dientes afilados, osos hambrientos, serpientes venenosas. Has escuchado las historias que el pastor cuenta sobre los peligros del mundo exterior. Por eso establece límites, por eso hay reglas, por eso insiste en que permanezcan juntos siempre. ¿Y vos? Rompiste esas reglas deliberadamente, impulsado por curiosidad egoísta y arrogancia tonta. Pensaste que sabías mejor que el pastor, que sus límites eran innecesariamente restrictivos. Pensaste que podías explorar un poco y regresar sin consecuencias, que eras lo suficientemente inteligente. Ahora enfrentás las consecuencias de tu rebelión, y son mucho peores de lo que jamás imaginaste. La libertad que buscabas se ha convertido en una prisión de miedo y soledad. Soy un tonto completo, pensás amargamente mientras temblás en la oscuridad fría. Un tonto egoísta y arrogante que creía saber más que el pastor sabio. Las otras 99 ovejas están seguras ahora, calientes y cómodas en el redil. Están juntas, compartiendo calor corporal, rodeadas por la protección del pastor vigilante. Y vos estás aquí, sola, en una cueva húmeda, temblando de frío y terror. Todo por tu propia elección estúpida, tu propia desobediencia deliberada, tu propia arrogancia ciega. La noche cae completamente sobre el mundo exterior, y la oscuridad es absoluta y aplastante. Nunca has experimentado oscuridad tan profunda y completa en toda tu vida. En el redil siempre había luz de alguna fuente, el fuego del pastor, la luna, pero aquí, en esta cueva perdida en territorio desconocido, es como estar enterrado vivo. No podés ver tu propia lana frente a tu cara. No podés distinguir formas. La oscuridad es tan densa que parece tener peso físico, presionando contra vos. Cada sonido en esta oscuridad absoluta te hace saltar violentamente de miedo. El ulular distante de un búho suena como un grito de muerte en el silencio. El crujido de hojas secas podría ser cualquier cosa, acercándose a un depredador, peligro, muerte. Un aullido largo y lastimero en la distancia hace que tu sangre se congele literalmente. Lobos, definitivamente, lobos cazando en la noche oscura, buscando presas fáciles y vulnerables. Y no hay nada más fácil o vulnerable que una oveja sola perdida. Temblás incontrolablemente ahora, y no es solo por el frío penetrante de la cueva, es miedo puro, terror absoluto que te consume desde adentro hacia afuera. Vas a morir aquí, estás seguro de eso ahora, es solo cuestión de tiempo. Morirás sola, asustada, en la oscuridad, sin que nadie sepa qué te pasó. Tu cuerpo quedará en esta cueva olvidada o será arrastrado por algún depredador. Nadie te encontrará, nadie sabrá tu destino final, desaparecerás como si nunca hubieras existido. Llamas débilmente hacia la nada, sabiendo que es inútil pero incapaz de quedarte callada. Tu voz suena pequeña y patética en la vastedad de la noche oscura. El pastor no puede escucharte desde aquí. Está demasiado lejos con las 99. Las ovejas obedientes, las que no se desviaron tontamente, las que valoraron la seguridad. ¿Por qué vendría a buscarte de todos modos? SO es solo una oveja de 100. Una rebelde, una desobediente,
una que eligió irse deliberadamente, rechazando su protección y sabiduría. Las horas pasan con una lentitud agonizante en la oscuridad absoluta. No puedes dormir, aunque estás físicamente exhausta hasta los huesos. Cada vez que tus ojos se cierran involuntariamente, tu mente te muestra imágenes aterradoras. Dientes brillantes acercándose en la oscuridad, garras desgarrando, sangre derramándose en el suelo. Abrís los ojos bruscamente cada vez, tu corazón latiendo tan fuerte que parece querer escapar. El ciclo se repite una y otra vez en cansancio, cerrando tus ojos. Terror, pensás en el rebaño que abandonaste tan casualmente esta mañana, cuando todo parecía simple. Tu madre, probablemente, está preocupada por tu ausencia, preguntándose dónde estás y si estás bien. Tus amigos, las otras ovejas con las que creciste desde cordero, ¿te extrañan? ¿Notaron siquiera que faltabas entre las 99? ¿O tu ausencia pasó desapercibida? Quizás están mejor sin voz, sin la oveja problemática que siempre cuestionaba y nunca estaba satisfecha. Pensás en el pastor, con un dolor agudo en tu corazón que duele más que el frío. Su voz tranquila llamándolos cada mañana sin falta, verificando que todos estén presentes. La manera en que te acariciaba suavemente cuando estabas asustado por algún ruido fuerte. Cómo curaba tus heridas cuando te lastimabas jugando con las otras ovejas jóvenes. Como siempre aseguraba que tuvieras suficiente comida y agua, que nunca faltara provisión. Todo eso tomaste por garantizado, como si fuera tu derecho en lugar de su regalo. Lo siento muchísimo, susurrás en la oscuridad vacía, tu voz quebrándose con emoción. Si pudiera volver atrás, cambiaría todo. Haría todo diferente. Nunca te desviarías del camino marcado. Nunca cuestionarías los límites establecidos para tu protección. Nunca pensarías que sabes mejor que el pastor que te conoce completamente. Pero las disculpas no cambian la realidad presente. No deshacen las decisiones tomadas, no te transportan, pero no podés volver por tu propia cuenta. Esa es la verdad terrible. No sabes el camino, no tenés la fuerza, no tenés las habilidades necesarias. Aunque supieras exactamente qué dirección tomar, estás demasiado débil para el viaje, demasiado asustada para moverte en la oscuridad poblada de peligros invisibles, demasiado perdida para tener esperanza de encontrar el camino correcto entre mil caminos. Estás completamente impotente, completamente dependiente de algo externo a vos misma, completamente sin recursos. La noche se vuelve progresivamente más fría, el aire húmedo de la cueva penetrando. Tu lana gruesa, que normalmente te mantiene caliente, no es suficiente contra este frío. Empezás a tiritar violentamente, tus dientes castañando de manera incontrolable. Tus patas están completamente entumecidas, sin sensación alguna. Tu cuerpo está usando sus últimas reservas de energía solo para mantener la temperatura. No podés durar mucho más así. El frío te está matando tan seguramente como lo haría un lobo. Voy a morir aquí sola, pensás. Y no es dramatismo adolescente, sino simple realidad. Una oveja sola, simplemente, no sobrevive en el mundo salvaje. Es un hecho biológico. Necesitas el rebaño para protección, calor, compañía y guía. Necesitas al pastor para liderazgo, provisión y cuidado constante. Y perdiste a ambos por tu propia elección egoísta, tu propia rebelión tonta. Cerrás los ojos finalmente, no para intentar dormir, sino porque estás demasiado exhausta, demasiado cansada para mantenerlos abiertos contra el peso de la desesperación, demasiado cansada para seguir luchando contra lo inevitable que se acerca, demasiado cansada para todo, excepto existir en este momento de completa derrota. Y en esa oscuridad absoluta, en esa desesperación total, algo fundamental dentro de vos, el orgullo que te hizo pensar que sabías mejor, se desmorona completamente. La independencia que te hizo rechazar los límites protectores se revela como ilusión. La idea de que podías manejarlo sola, que no necesitabas al pastor, se quiebra. Se destruye en mil pedazos afilados que cortan profundo, dejando solo la verdad desnuda. No puedo hacerlo sola, admitís en voz alta hacia la oscuridad indiferente. No puedo volver sola. No puedo sobrevivir sola. No puedo salvarme sola. Las palabras salen como confesión y rendición simultánea, reconociendo la realidad que trataste. Necesitas ayuda desesperadamente, ayuda que no podés ganarte ni merecer. Necesitas al pastor que abandonaste, que desobedeciste,
que rechazaste con tus acciones arrogante. Por favor, susurras al vacío frío. Por favor que me encuentre. Es una oración nacida de desesperación, no de fe, pero es honesta, completamente honesta, por primera vez, quizás, en tu vida entera. Reconoces tu necesidad absoluta, tu impotencia total, tu dependencia completa de algo, de alguien más grande que vos, más sabio que vos, más capaz. Es la primera vez que admitís completamente tu incapacidad fundamental de salvarte a vos misma. Tu necesidad no es parcial, sino total. No es temporal, sino permanente. Tu dependencia del pastor no es debilidad, sino realidad. No es opción, sino necesidad. Y aunque nadie está ahí físicamente para escuchar tu confesión, algo profundo cambia. La rendición genuina, la aceptación humilde, el reconocimiento de que no sos ni nunca fuiste. Esperas en la oscuridad opresiva, en el frío penetrante, en el miedo paralizante, esperando un milagro que no mereces de ninguna manera, esperando un rescate que no puedes ganar con buenas obras, esperando al pastor que abandonaste deliberadamente esta mañana cuando todo parecía aventura emocionante. La espera se estira interminablemente mientras la noche continúa su reinado sobre el mundo. Lo que no sabes, lo que no puedes ver desde tu cueva oscura, es exactamente qué está pasando en el redil familiar. El pastor ha regresado con el rebaño completo al atardecer, como siempre hace sin falta. La rutina es inquebrantable al regresar antes de que oscurezca, asegurar a todas las ovejas dentro del redil protegido. Y como siempre, como hace cada noche sin excepción desde que asumió el cuidado del rebaño, comienza a contarlas cuidadosamente, una por una, para verificar que todas estén presentes y seguras. 1, 2, 3, 4, 5 con su voz tranquila. Continúa contando mientras camina entre las ovejas. 10, 20, 30, 40, 50. Las ovejas se acomodan para la noche, acurrucándose juntas. 60, 70, 80. Casi termina el conteo rutinario que realiza 2 veces al día. 90, 93. 96 a 98, 99 ovejas presentes y contadas. Se detiene abruptamente, su corazón hundiéndose mientras procesa el número. Cuenta de nuevo, inmediatamente, más cuidadosamente, esta vez verificando cada oveja. 1, 2, 3. El conteo procede metódicamente mientras camina entre el rebaño inquieto. 95, 96, 97, 98, 99. El número es el mismo. 99 ovejas presentes en el redil. Falta una oveja de las 100 que salieron esta mañana. Una de sus ovejas. Algunos pastores en esta situación se encogerían de hombros filosóficamente, racionalizando la pérdida. Es solo una oveja de 100. Dirían con lógica aparentemente razonable. Tengo 99 más. Un porcentaje de pérdida del 1%. Es aceptable. La que se perdió, probablemente se lo merecía de todos modos, se dirían. Probablemente era problemática, rebelde, más difícil de manejar que las demás. Mejor concentrarse en las 99 obedientes que quedaron fieles y cerca. Pero este pastor no piensa así. Su corazón funciona con matemática diferente. Para él, cada oveja individual tiene valor infinito, no calculable en porcentajes o estadísticas. Cada una es conocida personalmente, llamada por nombre único Aumadau específicamente. Y faltas vos. Y ese hecho es intolerable para él. No importa cuántas ovejas tenga en el redil seguro. La que falta demanda su atención. La ausencia de una crea un vacío que 99 no pueden llenar. Inmediatamente comienza a prepararse para salir a buscarte. Sus movimientos rápidos, pero deliberados. Las otras ovejas lo miran confundidas, murmurando entre ellas sobre este comportamiento inusual. Es casi de noche, y la noche trae peligros multiplicados en el territorio salvaje. ¿Por qué no esperar hasta la mañana, cuando la luz revele los caminos? ¿Por qué arriesgar la oscuridad por una sola oveja que probablemente eligió desviarse? Las preguntas quedan sin responder, mientras él continúa preparándose con determinación. Pero el pastor no puede esperar hasta la mañana. Esa opción no existe, porque sabe exactamente lo que vos estás enfrentando en este momento. El miedo paralizante de estar sola
en territorio desconocido, el peligro real de depredadores que cazan en la oscuridad, la desesperación de estar perdida sin esperanza de encontrar el camino, y no puede permitir que una de sus ovejas pase la noche completa, no mientras haya aliento en su cuerpo, fuerza en sus piernas, determinación en su corazón. Deja las 99 ovejas seguras y protegidas en el redil fuerte. Les da agua fresca y comida abundante antes de partir. Las asegura contra los peligros nocturnos, cerrando las puertas firmemente. Luego, sale solo hacia la oscuridad creciente, comenzando una búsqueda que no hay duda en su mente. No hay cálculo de costo versus beneficio. Solo determinación pura de encontrar la oveja perdida, sin importar qué tan lejos haya ido. Lleva su vara sólida para defensa contra cualquier amenaza que encuentre, su cayado largo para alcanzar lugares difíciles donde podrías estar atrapada, una lámpara de aceite que proyecta círculo de luz en la oscuridad, provisiones para un viaje que podría durar toda la noche o más. Y comienza a caminar el mismo camino que recorrieron juntos esta mañana, cuando sus ojos entrenados buscan cualquier señal de tu paso. Cualquier indicio, encuentra mechones de tu lana enganchados en espinas del camino, confirmando que pasaste, pisadas en el barro suave, cerca del arroyo donde el rebaño bebió. Pequeñas señales que otros pasarían por alto, pero que él lee como libro abierto, puede rastrear tu jornada a través de las evidencias casi invisibles que dejaste. Y cada señal le dice que te alejaste más y más del camino seguro. Ovejita, llama hacia la oscuridad. Su voz fuerte pero llena de amor. ¿Dónde estás? Regresa. Por favor, no hay enojo en su tono. No hay frustración por tu desobediencia. Solo preocupación genuina. Amor profundo. Deseo desesperado de encontrarte viva. Su voz lleva a través de las colinas silenciosas, rebotando en las rocas. Pero no hay respuesta todavía. Solo el silencio de la noche respondiendo. Encuentra el sendero lateral donde te desviaste del camino principal esta mañana. Las vallas pisoteadas confirman que estuviste aquí, comiendo imprudentemente en lugar. Sigue adelante. Su lámpara iluminando el camino estrecho que elegiste. Puede ver exactamente cómo sucedió en un paso curioso. Luego otro, luego la adicción. Cada descubrimiento pequeño llevándote más profundo en territorio peligroso, alejándote más de la seguridad. Las horas pasan lentamente, mientras él busca incansablemente en la oscuridad. Medianoche llega y pasa sin que detenga su búsqueda. Otros habrían regresado hace horas, declarando la búsqueda inútil en la oscuridad. Otros habrían decidido esperar hasta el amanecer, cuando ver sería más fácil. Otros habrían priorizado su propia seguridad y comodidad sobre una oveja perdida. Pero él no es como otros pastores. Su amor no calcula costo personal. No se rinde cuando el camino se vuelve más difícil de seguir. No se cansa, aunque lleva horas caminando terreno irregular. Sigue buscando, llamando, esperando escuchar tu respuesta. Su determinación nunca flaquea. Su amor nunca se enfría. Su compromiso, nunca. Cada paso lo lleva más profundo, en territorio peligroso, pero no le importa. Solo importa encontrarte viva, traerte de regreso a casa y seguridad. Encuentra lugares donde descansaste brevemente durante tu exploración imprudente esta mañana, donde comiste más bayas, donde bebiste agua de un arroyo desconocido. Puede reconstruir tu jornada completa a través de las pequeñas evidencias. Y su corazón se entristece profundamente viendo cómo te alejaste. Si solo me hubieras escuchado, piensa con dolor genuino. Si solo hubieras confiado en... Pero no hay enojo mezclado con la tristeza. Solo amor que duele. Solo deseo de protegerte de las consecuencias de tus propias decisiones. Solo determinación de salvarte, incluso cuando te pusiste en peligro deliberadamente. Su amor no depende de tu obediencia perfecta. No se retira cuando fallas. Es incondicional, inquebrantable, absolutamente confiable, sin importar qué hagas o... Escucha aullidos en la distancia que hacen que su sangre corra más rápido. Lobos cazando en manada, buscando presas vulnerables en la oscuridad. Acelera el paso inmediatamente. Su vara lista para defensa. Si los lobos te encontraron primero, luchará contra... Por vos, una sola oveja rebelde, vale cualquier batalla. Tu valor para él no disminuye por tu desobediencia. No se reduce por tus errores. Llega finalmente
a un área rocosa con varias cuevas oscuras esparcidas. Lógicamente, una oveja asustada buscaría refugio en una de estas cuevas. Comienza a revisar cada una metódicamente, sin saltarse ninguna. Llama tu nombre específico, el nombre que solo él conoce completamente. La lámpara de aceite proyecta sombras danzantes en las paredes de piedra. Una cueva está vacía, excepto por murciélagos que vuelan asustados. Otra contiene solo, pero no se rinde, no se desanima por los fracasos iniciales. Sigue buscando cueva tras cueva, llamándote pacientemente. El proceso es lento y meticuloso, pero no puede arriesgarse a pasar. Cada cueva debe ser revisada completamente. Cada rincón oscuro debe... Su determinación nunca disminuye. Su esperanza nunca muere. Encontrará a su oveja perdida sin importar cuánto tiempo tome. Estás medio dormida, medio desmayada, en el rincón más oscuro de la cueva, cuando algo penetra tu conciencia. Al principio pensás que es un sueño nacido de desesperación, una alucinación creada por tu mente. Tu cerebro exhausto, jugándote trucos crueles, ofreciéndote esperanza falsa en tu momento más bajo. Has estado sola tanto tiempo que quizás estás perdiendo contacto con la realidad. Pero entonces lo escuchas de nuevo, más claro esta vez, inconfundiblemente real. Una voz que conoces mejor que cualquier otra voz en el mundo. La voz que te ha llamado cada mañana desde que naciste. La voz que te ha consolado cuando estabas asustada, guiado cuando estabas, tu nombre específico, resonando en la oscuridad, pronunciado con amor y urgencia. El pastor está aquí, buscándote, llamándote por el nombre que solo... Tus ojos se abren completamente de golpe, el shock sacándote de tu estupor. ¿Es posible que realmente esté aquí? ¿Puede ser que haya venido a buscarte? El corazón que estaba casi detenido de frío, ahora late, salvajemente, de esperanza. Intentas responder, pero tu voz sale como susurro ronco. Después de... Intentas de nuevo, reuniendo toda la fuerza que te queda. Esta vez, tu llamado es más fuerte, desesperado, lleno de alivio y súplicas simultáneos. La luz aparece en la entrada de la cueva, como amanecer después de noche, brillante y cegadora para tus ojos, acostumbrados a oscuridad absoluta durante horas. Parpadeas repetidamente, tratando de enfocar, apenas creyendo lo que ves. Y luego lo ves claramente a él, al pastor parado ahí. La lámpara en su mano levantada ilumina su rostro mientras sus ojos buscan. Cuando sus ojos finalmente te encuentran en el rincón oscuro, algo pasa. Tus ojos se encuentran y en ese momento algo explota dentro de vos. Todo el miedo acumulado, toda la vergüenza profunda, todo el arrepentimiento amargo. Llamas hacia él. No palabras articuladas, sino puro sonido. Dolor mezclado con alivio. Desesperación mezclada con gratitud. Arrepentimiento mezclado con... Todo lo que has sentido durante estas horas terribles sale en ese sonido. Él entra rápidamente a la cueva, sin un segundo de vacilación o repulsión. Se arrodilla inmediatamente a tu lado, en el suelo sucio de la cueva. Sus manos, las manos que te han alimentado 1000 veces, comienzan a examinarte cuidadosamente, revisándote por heridas, buscando daño, evaluando tu condición con experiencia. Estás cubierta de espinas dolorosas enganchadas en tu lana enmarañada. Tus patas están cortadas y sangrando de correr sin cuidado por terreno. Pero estás viva. Eso es lo más importante. Estás viva y respirando. Y él te encontró contra todas las probabilidades en la oscuridad completa. Su búsqueda incansable tuvo éxito finalmente después de horas. Te encontré. Susurra con voz llena de emoción profunda. ¿Y ves algo increíble? Hay lágrimas brillando en sus ojos. Lágrimas de alivio, de alegría, de amor que supera tu comprensión. Por vos, una oveja rebelde y tonta, él llora. ¿Quieres decirle cuánto lo siento? Explicar por qué te desviaste. Prometer. Las palabras se amontonan en tu mente, pero no pueden salir. Solo podés hacer sonidos débiles. Tu cuerpo, demasiado débil para más. Pero él entiende perfectamente. Siempre entiende lo que hay en tú. No necesitas palabras elaboradas o explicaciones largas. Él ve directamente a tú, la vergüenza, el arrepentimiento, la gratitud. Todo está expuesto ante él completamente. Con ternura infinita, comienza a quitar las espinas clavadas en tu lana, cada una individualmente, cuidadosamente,
Aunque hay docenas enterradas profundamente, aunque te duele cuando las arranca, su toque es gentil y cuidadoso, amoroso en cada movimiento, nunca brusco o impaciente. Limpia tus heridas con agua que trajo en su odre de cuero. Venda tus patas cortadas con tiras de tela que rasga de su propia túnica. Luego intenta ayudarte a levantarte para el viaje de regreso, pero tus patas no pueden sostenerte en absoluto, demasiado débiles y heridas. Estás demasiado exhausta por el trauma físico y emocional de las últimas horas, demasiado lastimada para caminar incluso un paso, mucho menos el largo viaje, demasiado agotada para hacer nada excepto quedarte donde estás, completamente dependiente. Así que el pastor hace algo que te deja sin aliento de asombro. Te levanta completamente en sus brazos fuertes, cargando todo tu peso. Luego te pone suavemente sobre sus hombros anchos, ajustándote para que estés. Todo tu peso descansa sobre él. Toda tu lana sucia y enredada, toda tu vergüenza y rebelión cargadas literalmente sobre sus hombros. Él te está cargando completamente, porque no podés caminar sola. No podés salvarte. Vamos a casar juntos, dice con voz llena de alegría genuina. Y comienza el largo camino de regreso a través de la oscuridad peligrosa, a través del mismo territorio que te aterrorizó antes, pero ahora estás segura porque estás con él. Sobre sus hombros protectores, protegida por su fuerza, guiada por su conocimiento del camino, amada, más allá de cualquier cosa que mereces o podés comprender. Mientras camina cargándote, habla contigo en voz baja y reconfortante, no con enojo o reproche, como esperabas y probablemente mereces, con alivio profundo y amor que no cambia. Estaba tan preocupado por vos toda la noche. Dice, te busqué por todas partes. No podía descansar sabiendo que estabas. No podía dejarte sola enfrentando los peligros. No importa qué tan lejos. Sentís vergüenza quemando en tu interior como fuego doloroso. Deberías haberme dejado morir aquí. Pensás con amargura hacia vos misma. Me lo merecía completamente por mi rebelión y desobediencia estúpida. Fuiste rebelde deliberadamente, rechazaste su sabiduría arrogantemente, te pusiste en peligro. Las otras 99 no se desviaron tontamente, obedecieron fielmente. ¿Por qué dejarlas en el redil para buscar a la rebelde? Si pudieras hablar su idioma, dirías todo esto y más. Pero él entiende tu corazón de todos modos. Siempre ha entendido. Porque sos mía. Responde como si leyera tus pensamientos exactos. Porque cada una de mis ovejas me importa infinitamente. No solo las... Porque tu valor no está en tu obediencia perfecta o comportamiento bueno. Está en que sos mía, marcada como parte de mi rebaño. Y no abandono a las mías atrás, sin importar qué. Las palabras penetran profundo en tu alma, más profundo que las espinas, más profundo que el frío que casi te mata, más profundo, tocando algo en tu centro que nunca supiste que existía o necesitaba. No te salvó porque lo merecías con tu buen comportamiento, o Ann te salvó porque te ama, simplemente, completamente, sin condiciones. Su amor no depende de tu perfección, sino de su carácter. El viaje de regreso al redil es largo y difícil a través de terreno, pero ¿no lo sentís como carga sobre sus hombros mientras te lleva? De hecho, él parece genuinamente feliz, casi jubiloso a pesar del esfuerzo. Sí, feliz llevándote de regreso a pesar de que le causaste. Como si encontrarte fuera el mayor gozo posible. Como si cargarte fuera un privilegio en lugar de carga pesada. Canta suavemente mientras camina una canción de gozo y celebración. Encontré mi oveja perdida que había desaparecido en el territorio. La busqué incansablemente hasta encontrarla escondida en la oscuridad. Y ahora está a salvo sobre mis hombros, regresando a la que alegría, que gozo incomparable, mi oveja perdida está encontrada. La melodía flota en el aire nocturno, declarando victoria sobre la pérdida. Finalmente, después de lo que parece horas de viaje, ves luces adelante. El redil familiar aparece en la distancia. Hogar que pensaste nunca verías, nunca pensaste que regresarías aquí, convencida de que morirías sola. Lágrimas corren libremente por tu rostro mientras miras esas luces. Lágrimas de alivio mezcladas con gratitud, mezclada con asombro ante estás viva,
Estás volviendo a casa. Estás sobre los hombros del pastor. Las otras ovejas están todavía despiertas, esperando inquietas el regreso del, preocupadas por su seguridad en la búsqueda peligrosa, preguntándose si tendría. Cuando finalmente te ven sobre los hombros del pastor, comienzan alto alegría, celebración, alivio de que ambos hayan regresado seguros. Tu madre corre hacia vos tan rápido como puede, llamando. El pastor te baja gentilmente de sus hombros al suelo. Tus patas todavía tiemblan. Pero ahora, las otras ovejas sosteniéndote, dándote calor corporal, rodeándote con seguridad del rebaño. Tu madre te lame el rostro, verificando que estés realmente viva. Tus amigos se presionan cerca, su presencia reconfortante después de horas. El rebaño completo te rodea, dándote la bienvenida de regreso. El pastor llama a otros pastores de granjas vecinas que vienen corriendo. Regocíjense conmigo, dice con voz llena de alegría desbordante, porque he encontrado mi oveja que estaba perdida en la oscuridad. No dice la oveja rebelde o la oveja tonta, sino como si tu valor no hubiera disminuido, como si tu rebelión. Los otros pastores se maravillan del esfuerzo que hizo por una. Entiende entonces algo profundo sobre el amor que trasciende la lógica humana. Su amor no es condicional basado en tu rendimiento o comportamiento. No es proporcional a tu mérito o merecimiento. Es absoluto, inquebrantable, incomprensible en su profundidad y consistencia. Te amaba cuando estabas segura en el rebaño. Te amaba cuando te amaba lo suficiente para arriesgar todo, buscándote en la oscuridad. Esa noche duermes en el redil, rodeada por el rebaño cálido. El pastor está de guardia como siempre, protegiéndolos a todos de peligros. Pero antes de dormir, te acercas a él una vez más. Descansas tu cabeza contra sus pies, en gesto de sumisión total. Nunca más te desviarás. Nunca más pensarás que sabes mejor. Aprendiste en la forma más dura posible que no podés sobrevivir. Él acaricia tu cabeza suavemente, perdonando completamente sin palabras necesarias. En su presencia todas tus preguntas sobre límites y libertad encuentran. Los límites no eran prisiones, sino protección. Las reglas no eran. La verdadera libertad no está en ir a donde querés, sino en segura en el conocimiento de que perteneces, de que sos amada. Descansa ahora, susurra el pastor sobre vos. Estás a salvo, estás en casa, estás exactamente donde perteneces. Y por primera vez en tu vida, realmente crees esas palabras. No como restricción, sino como regalo. No como limitación, sino. Cerrás los ojos finalmente en paz completa, sabiendo que el pastor nunca. Los días siguientes al rescate son diferentes de todo lo que experimentaste. El pasto sabe más dulce que nunca, no porque haya cambiado, sino porque el agua del arroyo familiar refresca más profundamente, no por diferente temperatura. El redil se siente más seguro y acogedor, no por mejoras estructurales. Todo es igual físicamente, pero completamente transformado en tu percepción. Por lo que, cada mañana cuando el pastor cuenta el rebaño, prestas atención especial. 1, 2, 3. Escuchás el conteo que antes ignorabas como rutina. Ahora entendés que cada conteo es acto de amor. Cada verificación no es procedimiento mecánico, sino cuidado intencional, asegurándose de que ninguna. Cuando llega a tu número específico en el conteo, tu corazón, estás aquí, estás presente, estás incluida en su cuidado constante. Las otras ovejas notan el cambio en vos, aunque no pueden nombrarlo. Ya no mostrás esa inquietud constante que te caracterizaba antes del. Ya no mirás con anhelo hacia los senderos laterales cuando el pastor. Ya no cuestionas internamente cada decisión que él toma sobre dónde. Hay una paz en vos que no existía antes. Una satisfacción. La rebeldía que te impulsaba ha sido reemplazada por confianza. Tu madre te observa con alivio mezclado con algo parecido a asombro. Ella te conoce mejor que nadie, criándote desde que naciste. Vio tu espíritu independiente desde muy joven, tu tendencia a explorar. Siempre le preocupó que ese espíritu eventualmente te llevaría a problemas, y tenía razón en preocuparse. Sus peores temores casi se realizaron. Pero ahora ve algo nuevo en tus ojos. Una madurez. Casi te perdimos, dice una noche mientras descansan juntas.
Su voz lleva el peso de terror maternal que sintió cuando el pastor regresó sin voz esa noche. Mi corazón, pensé que nunca te volvería a ver, que algún depredador, gracias al pastor por no rendirse, por buscarte incluso, cuando las lágrimas corren por su rostro, mientras habla de esa noche. Lo siento muchísimo por causarte ese dolor. Respondes con arrepentimiento genuino. Fui egoísta y tonta, pensando solo en mi curiosidad sin considerar. Nunca pensé en cómo mi decisión afectaría a otros, que el pastor me enseñó que no soy independiente, sino parte de mi bienestar está conectado con el rebaño, no separado de es. Lección que ahora entended en lo profundo de tus huesos. Los senderos laterales que antes te tentaban ahora no tienen atractivo. Pasás por el mismo lugar donde te desviaste hace semanas. El sendero todavía está ahí, todavía misterioso, todavía sin explorar. Pero cuando lo mirás ahora, no sentís curiosidad, sino recuerdo. Recuerdo del terror de estar perdida, del frío de esa cueva. Recuerdo de la desesperación de no poder regresar sola. Del milagro, el sendero representa ya no aventura emocionante, sino peligro real. ¿No te tienta?, pregunta una oveja joven que notó tu mirada. Ella es más joven, todavía llena de esa misma curiosidad. ¿No te preguntas qué hay más allá? ¿Qué aventuras podrías? El pastor nunca nos lleva por ahí. ¿No te parece? Quizás hay pastos mejores, lugares más emocionantes, cosas que a sus palabras suenan exactamente como tus pensamientos antes del incidente. Hay muerte allá. Respondes con seriedad que hace que se detenga. Hay peligro que no podés imaginar hasta que lo enfrentás. Hay oscuridad que te consume, soledad que te destruye, terror. Y lo peor, la certeza de que no podés salvarte sola. Las palabras salen con peso de experiencia vivida, no teoría. El pastor nos mantiene en estos caminos no para limitarnos, para protegernos de cosas que no vemos, porque Él ve. La oveja joven te mira con ojos grandes, procesando tus palabras. Quizás salvaste su vida con tu testimonio. Quizás evitaste que tu experiencia terrible puede servir para advertir a otros, para el sufrimiento que experimentaste no fue completamente en vano. Sí, impide. Hay propósito incluso en tus errores más grandes cuando el pastor te observa desde distancia durante esta conversación con la oveja. Cuando tus ojos se encuentran, él asiente levemente con aprobación. Estás usando tu experiencia para ayudar a otros, para advertir. Estás siendo parte de la solución, en lugar de parte de tu transformación personal. Está beneficiando al rebaño completo, no solo. Esto también es parte de su redención de tu situación. Las cicatrices en tus patas de aquella noche permanecen como recordatorio. Cada vez que ves las marcas, recordás la cueva oscura, recordás el momento de rescate, los hombros del pastor cargándote, recordás cuánto costó tu rebelión. No solo a vos, sino el pastor arriesgó su vida, buscándote en la oscuridad llena. Las otras 99 estuvieron sin su protección, mientras un día, el pastor reúne al rebaño completo para enseñanza especial. Es inusual. Generalmente, solo los guía sin palabras extensas. Pero hoy tiene algo importante que quiere que todos entiendan. Separa donde todos pueden ver y escuchar. Su voz. Cada una de ustedes me importa individualmente. Comienza con intensidad. Si alguna se pierde, no me quedaré contento con las que no calcularé porcentajes aceptables de pérdida o estadísticas razonables. Dejaré las 99 en seguridad y buscaré incansablemente. Porque para mí, una oveja perdida no es número, no es estadística, sino individuo con nombre, con valor infinito en sus ojos. Pasan por el rebaño, asegurándose de que entiendan, y cuando encuentro la que estaba perdida, continúa. Mi alegría es mayor que la satisfacción de tener 99 que nunca. No porque las fieles importen menos, sino porque la recuperación, el regreso de lo que estaba muerto a la vida, ese es motivo de celebración incomparable, de gozo, que sacude en las palabras, resuenan profundamente en tu corazón, que vivió esta. Te das cuenta, en ese momento, de algo profundo sobre la naturaleza. Su amor no es distributivo, donde debe dividirse entre 100. Cada es multiplicativo, donde cada oveja recibe 100% de sos amada, como si fueras la única.
valorada como sí, y simultáneamente las otras 99 también son amadas como es matemática que desafía lógica humana, pero es verdadera en las estaciones cambian y con ellas vienen nuevos desafíos para él. Invierno trae frío y escasez, primavera trae inundaciones y en verano trae calor extremo, otoño trae preparación para lo que, pero a través de todo, permaneces cerca del pastor sin ya no cuestionas su juicio cuando los guía por caminos, ya no dudas su sabiduría cuando establece límites que no, otras ovejas nuevas nacen en el rebaño. Expandiendo el número, las observas crecer con ternura mezclada, con preocupación maternal. Algunas muestran ese mismo espíritu independiente que tuviste. Les contás tu historia cuando parecen tentadas a desviarse, no con orgullo, sino con advertencia, no para presumir, sino aprendan de mi error. Les decís sinceramente, no repitan mí. Un cordero particularmente curioso te pregunta directamente sobre aquella noche famosa. Todos en el rebaño conocen la historia básica. Pero, ¿qué sentiste cuando el pastor te encontró en la cueva? Pregunta. Su voz llena de genuina curiosidad infantil, queriendo entender. ¿Estabas feliz? ¿Aliviada? ¿Todavía asustada? Quiero saber cómo fue. Considerás la pregunta cuidadosamente, queriendo darle respuesta honesta y completa. Sentí tantas cosas simultáneamente que es difícil separar las emociones. Comenzás, alivio inmenso de no morir sola en la oscuridad, y vergüenza profunda por mi rebelión que causó todo el sufrimiento. Gratitud abrumadora hacia el pastor que arriesgó su vida buscándome, asombro ante el amor que no merecía, pero recibí de todos. Pero más que todo, continúas con voz llena de emoción. Sentí algo dentro de mí que estaba roto, encontró sanidad. Algo, la independencia arrogante se rompió y fue reemplazada por dependencia. El orgullo que me hizo pensar que sabía mejor sé y en su lugar creció humildad, que reconoce que necesito. Esa noche cambió quién soy fundamentalmente, no solo mi comportamiento. El cordero escucha con atención absoluta, absorbiendo cada palabra como... Entonces, dice lentamente, procesando, estar perdida fue malo, pero también porque te enseñó cosas que no podrías haber aprendido porque te mostró el amor del pastor de manera que, en las palabras del cordero, muestran comprensión más profunda de lo... Sí, respondés. Sorprendida por la sabiduría en alguien tan joven, no recomendaría a nadie desviarse deliberadamente para aprender estas lecciones. El costo fue demasiado alto, el sufrimiento demasiado real, pero el pastor tomó mi peor decisión y la redimió. Transformó mi rebelión en testimonio, mi vergüenza en historia, mi debilidad en demostración de su fuerza, mi oscuridad en enero. Dios escribe recto sobre nuestros renglones torcidos. Años pasan, y te convertís en una de las ovejas más en los jóvenes. Vienen a vos, buscando consejo. Los perdidos, buscando. El pastor a veces te usa para ayudar a calmar ovejas. Tu experiencia de haber estado perdida y encontrada, te da. Podés identificarte con el miedo mientras señalás hacia la esperanza. Podés validar la vergüenza mientras proclamás el perdón inquebrantable. Una noche bajo las estrellas, descansás cerca del pastor como... Los años han profundizado tu relación con el más allá de... Ya no es solo el que te alimenta y protege, es el que te conoce completamente, te ama inquebrantablemente. La intimidad que existe entre ustedes fue forjada en aquella, purificada por el sufrimiento, sellada por el rescate, mantenida por... Gracias. Susurrás hacia él en la quietud de la noche, por venir a buscarme cuando estaba perdida y sin esperanza, por no rendirte incluso cuando llevó horas en la oscuridad, por cargarme cuando no podía caminar, por sanarme cuando estaba, por amarme cuando era completamente indigna de ese amor por transformar mi peor momento en tu mayor demostración de... Él acaricia tu cabeza, suavemente como ha hecho miles de... Siempre, responde con voz llena de promesa eterna. Siempre vendré por mis ovejas perdidas. Sin importar qué tan... Siempre las cargaré cuando no puedan caminar por cuenta. Siempre las amaré con amor que no cambia según su... Porque ese es quien soy. El pastor que busca lo perdido hasta... Y descansas en esa noche, con paz que sobrepasa todo. Paz que viene de saber que perteneces completamente, que tu valor no fluctúa con tu rendimiento,
sino que nunca estarás tan perdida que Él no pueda, que nunca estarás tan lejos que su amor no alcance. Sos la oveja que estuvo perdida, y ahora estás eternamente en fin. Imagina que mañana alguien que conoces bien desaparece. No hay cuerpo, no hay funeral, no hay despedida. Solo una ausencia absoluta, sin explicación, sin rastro, sin evidencia de que algo salió mal. Y la única pista que el mundo tiene de lo que ocurrió es una sola frase: se fue, porque alguien se lo llevó. Eso es exactamente lo que dice la Biblia sobre Enoc. Génesis 5:24. Apenas una línea entre dos nombres en una larga lista genealógica. Una frase tan breve que casi pasa desapercibida. Pero detrás de esa línea se esconde uno de los enigmas más perturbadores que la humanidad haya encontrado en texto sagrado alguno. Mientras todos los hombres de su linaje nacen, viven y mueren, Enoc interrumpe ese patrón de manera radical. En medio de una lista donde cada nombre termina con la palabra murió, el nombre de Enoc no tiene ese final. El texto simplemente dice que desapareció, como si la historia lo hubiera borrado con una goma. Como si el universo lo hubiera absorbido, pero el misterio no termina ahí. Termina recién cuando empezamos a hacer las preguntas correctas. ¿A dónde fue Enoc? ¿Está vivo en algún lugar del universo espiritual? ¿Por qué fue escogido entre todos los hombres del mundo antiguo para recibir ese privilegio extraordinario? ¿Y existe la posibilidad de que Enoc no haya terminado su misión todavía? ¿Que su historia no haya concluido? Eso es lo que vamos a descubrir hoy, capítulo por capítulo, sin omitir nada. Porque detrás de esa frase silenciosa del Génesis, existe un universo de revelaciones que sacudirá lo que creías saber sobre la vida, la muerte, el tiempo y el destino de la humanidad. Para comprender la magnitud de su desaparición, primero necesitamos saber quién era Enoc. Y cuando lo entendemos, la pregunta sobre su arrebatamiento se vuelve todavía más urgente, porque Enoc no era un personaje cualquiera, era un hombre que vivió en un mundo que nosotros difícilmente podríamos imaginar. Enoc era el séptimo descendiente directo de Adán, hijo de Jared, padre de Matusalén, el hombre más anciano que jamás vivió según los registros bíblicos. Su nombre en hebreo, Chanoch, significa el iniciado o el consagrado. Algunos traductores lo interpretan como el que fue enseñado, una descripción que, como veremos, resulta proféticamente perfecta. Vivió 365 años, un número que no es casual. En el mundo antiguo, 365 era el número exacto de días en un año solar, como si el texto quisiera decirnos que Enoc era un hombre completo, perfecto en medida, un ciclo entero en sí mismo. Un hombre cuya vida coincidía con el ritmo del cosmos. Pero lo que lo distinguía del resto no era cuánto tiempo vivió, sino cómo lo vivió. El texto dice algo extraordinario que no dice de ningún otro patriarca. Enoc caminó con Dios. Esa expresión en el hebreo antiguo, Hithalech et ha Elohim, es una frase de intimidad profunda. No significa simplemente que era religioso. Significa que vivía en comunión constante, en conversación continua, en una proximidad tan íntima con lo divino que su vida entera era un acto de caminata junto a Dios. En una época en que la violencia llenaba la tierra, en un mundo que se acercaba rápidamente a la corrupción que provocaría el diluvio, Enoc fue contracorriente. Mientras los hombres a su alrededor se alejaban de Dios, él se acercaba. Y esa diferencia lo cambió todo. Lo convirtió en alguien que merecía un destino diferente al de todos los demás. La tradición judía añade capas fascinantes a este retrato. Según textos rabínicos antiguos, Enoc fue el primer profeta de la humanidad, que antes de Noé, antes de Abraham, antes de Moisés, fue Enoc quien recibió revelaciones divinas sobre el estado del mundo, el destino de los ángeles y el juicio que vendría. Que su vida no fue solo una vida de piedad privada, sino una misión activa de advertencia a una generación que no quería escuchar. Y entonces, cuando tenía exactamente 365 años, cuando su ciclo estaba completo, cuando su misión en la tierra había concluido, desapareció, sin aviso, sin explicación, sin cuerpo.
La Biblia solo dice, caminó con Dios, y no fue más, porque Dios se lo llevó. El texto bíblico es deliberadamente escueto, y esa escasez de palabras es, en sí misma, parte del misterio, porque la Biblia es un libro que, cuando quiere dar detalles, los da con generosidad. Describe construcciones arquitectónicas, guerras, genealogías interminables, rituales con medidas exactas. Pero sobre el arrebatamiento de Enoc, elige el silencio. Solo hay 3 palabras que realmente importan en el texto hebreo original. Lakach, que significa tomar, llevar, trasladar. El mismo verbo que se usa cuando alguien toma algo con propósito y cuidado. No fue un accidente, no fue un arranque, fue una acción deliberada de Dios hacia un hombre específico por razones específicas. Lo que sí sabemos es lo que no ocurrió. Enoc no murió, y ese detalle cambia todo. En Hebreos 11:5, el Nuevo Testamento expande ligeramente el cuadro. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó. Y antes de que fuera trasladado, tuvo testimonio de que agradó a Dios. No hay ambigüedad. Enoc no experimentó lo que todos los seres humanos experimentan. Pero esto abre una pregunta inquietante. ¿Qué significa no morir? ¿Fue Enoc transportado a otro plano de existencia con su cuerpo físico intacto? ¿Su cuerpo fue transformado, glorificado, como muchos teólogos sugieren que ocurrirá con los justos en la resurrección final? ¿O existe un lugar, un espacio entre el mundo visible y el invisible, donde Enoc vive todavía mientras el tiempo de la humanidad continúa? Los padres de la iglesia primitiva debatieron estas preguntas con fervor. Tertuliano, que vivió entre los siglos II y III después de Cristo, fue uno de los primeros en articular una teoría que después se volvería dominante. Enoc fue trasladado vivo al cielo para cumplir un rol futuro. Su historia no terminó en el Génesis, solo fue pausada. Lo que hace que esta teoría sea especialmente poderosa es un principio teológico que aparece en Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después viene el juicio. Si Enoc no murió, entonces Enoc aún debe morir. Todavía tiene una deuda pendiente con la condición humana, y eso significa que en algún momento, en algún lugar del tiempo futuro, Enoc debe regresar. 2000 años de teología cristiana y judía han estado de acuerdo en algo que pocas cosas logran. Enoc no ha terminado su historia. Su arrebatamiento no fue un final, fue un paréntesis, una pausa divina entre su primera misión y la segunda. Y la segunda, según algunas de las profecías más escalofriantes de la Escritura, podría ser inminente. Durante siglos existió un libro que la Iglesia prefería que no leyeras, un texto que fue venerado por los primeros cristianos, citado por apóstoles, estudiado por los padres de la Iglesia, y luego silenciosamente excluido del canon bíblico oficial. Un libro que dice haber sido escrito por el propio Enoc, y que describe con detalles asombrosos lo que él vio cuando fue llevado al cielo. El libro de Enoc, también conocido como Prínono Enoc, es una obra fascinante y perturbadora. Fue redescubierto en Occidente en 1773, cuando el explorador escocés James Bruce lo trajo desde Etiopía, la única nación que lo había preservado como parte de su Biblia oficial durante más de 1000 años. Cuando los eruditos lo leyeron, quedaron impactados, no solo por su contenido, sino por cuánto se parecía a cosas que el Nuevo Testamento ya había dicho. En sus páginas, Enoc narra sus viajes por los cielos, describe haber visto el trono de Dios, rodeado de fuego y ángeles. Habla de lugares donde los espíritus de los justos esperan la resurrección. Describe en detalle la caída de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes, seres que descendieron a la tierra, se mezclaron con mujeres humanas y engendraron gigantes, los Nefilim. Una historia que el Génesis menciona de pasada en apenas 2 versículos, pero que Enoc desarrolla con una precisión que hace temblar. El libro de Enoc describe el universo de una manera que sorprende por su coherencia interna. Habla de 7 cielos, cada uno con su función y sus habitantes. Habla de ángeles con nombres: Rafael, Miguel, Uriel, Gabriel,
cada uno con roles específicos en la administración cósmica. Describe el movimiento de las estrellas, el orden de las estaciones, las rutas del Sol y la Luna con una precisión astronómica que dejó perplejos a los investigadores modernos. Pero lo más perturbador es esto: el apóstol Judas, en su epístola canónica incluida en todas las Biblias, cita directamente al libro de Enoc. En Judas 14:15 leemos una profecía que Judas atribuye al séptimo desde Adán. Y esa profecía está palabra por palabra en el libro de Enoc, capítulo 1, versículo 9, lo que significa que al menos esa profecía es genuinamente atribuible a Enoc, que el apóstol la consideró válida y verdadera. ¿Por qué entonces fue excluido del canon? Las razones son complejas. Su contenido apocalíptico era demasiado vívido para algunos líderes eclesiásticos del siglo IV. Su descripción detallada de ángeles y demonios alimentaba movimientos gnósticos que la Iglesia quería frenar, y su autoría era cuestionable. ¿Podía un texto tan extenso haber sido escrito por un hombre que vivió antes del diluvio? Sin embargo, lo que no se pudo borrar es su influencia. Enoc habló, y lo que dijo resonó durante siglos. En el texto apócrifo, Enoc describe lo que ocurrió después de su arrebatamiento. Dice haber sido transformado, que su cuerpo físico fue cambiado en algo de naturaleza diferente, que vio cosas que ningún ser humano vivo había visto, y que fue enviado de regreso, no para quedarse, sino para dar un mensaje de advertencia, un mensaje de juicio, un mensaje que, según el texto, estaba destinado no solo a su generación, sino a una generación que vivía al final de los días. Si el libro de Enoc es perturbador, la tradición mística judía va todavía más lejos. En el Talmud y en los textos de la Cábala existe un ser llamado Metatrón, un ángel de rango supremo, el más poderoso de todos los seres celestiales, el único que puede estar en la presencia directa de Dios sin ser consumido. Y según la tradición más antigua, Metatrón no nació siendo ángel, fue Enoc. La transformación de Enoc en Metatrón es uno de los relatos más extraordinarios de la mística judía. Según el libro tercero de Enoc, también conocido como 3 Enoc, o el libro de los palacios, cuando Enoc fue llevado al cielo, su naturaleza humana fue completamente transformada. El texto describe cómo su carne se convirtió en llama, sus huesos en brasas, sus ojos en antorchas, su cabello en rayos de luz. Fue coronado con 72 coronas, recibió 72 alas, fue dotado de un conocimiento que abarcaba todos los misterios del universo. Y entonces recibió un nombre nuevo, Metatrón. Un nombre cuyo significado los eruditos han debatido durante siglos. Algunos dicen que viene del griego metathronos, que significa el que está junto al trono. Otros dicen que deriva de una raíz hebrea que significa guardián o ministro. Lo que todos coinciden es en su rango. Metatrón es el ser que actúa como intermediario entre lo divino y lo creado, el canal a través del cual los decretos celestiales llegan al mundo. Esta idea de que un ser humano puede ser tan transformado por la proximidad a Dios que literalmente se convierte en otra cosa es teológicamente revolucionaria. Sugiere que la línea entre lo humano y lo divino no es fija, que la devoción genuina, llevada a su extremo más radical, puede resultar en una metamorfosis que va más allá de cualquier categoría que conocemos. Enoc caminó con Dios tanto tiempo, con tanta intimidad, que eventualmente se convirtió en parte de ese camino. Por supuesto, la tradición cristiana no acepta esta interpretación. La identifica como especulación mística sin respaldo en el texto canónico. Pero lo interesante es que ambas tradiciones, la judía y la cristiana, coinciden en algo fundamental. Enoc no murió. Enoc fue transformado, y Enoc existe en algún lugar del universo espiritual, esperando cumplir un rol que todavía no ha concluido. ¿Cuál es ese rol? ¿Para qué fue preservado este hombre extraordinario, este iniciado, este caminante con Dios? Para responder esa pregunta, necesitamos viajar al libro más escalofriante de toda la Biblia, al último libro, al libro del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 11, uno de los pasajes más debatidos, más estudiados y más perturbadores de toda la Escritura.
El apóstol Juan, en su visión profética, describe a dos figuras que aparecerán en los últimos tiempos, dos hombres vestidos de cilicio, dos profetas que proclamarán el mensaje de Dios durante 1260 días, 3 años y medio, en medio de la tribulación más grande que la humanidad haya conocido. Estos dos testigos tienen poderes extraordinarios. Pueden cerrar el cielo para que no llueva durante sus días de profecía. Pueden convertir el agua en sangre. Pueden enviar plagas sobre la tierra. Y nadie puede detenerlos ni dañarlos mientras cumplan su misión. El fuego sale de sus bocas y consume a cualquiera que intente hacerles daño. Son, en esencia, invencibles por el periodo de su ministerio. Pero lo más impactante es lo que ocurre cuando su misión termina. La bestia, el anticristo, los mata. Sus cuerpos yacen en las calles de Jerusalén durante 3 días y medio. El mundo entero los ve. El mundo entero celebra su muerte. Y entonces, ante los ojos de todos, resucitan. Escuchan una voz del cielo que dice, «Subid acá», y ascienden en una nube mientras sus enemigos los contemplan aterrorizados. Desde los primeros siglos de la Iglesia, los teólogos se preguntaron, ¿quiénes son estos dos testigos? Y la respuesta que surgió con mayor fuerza, sostenida por Hipólito de Roma en el siglo III, por Tertuliano, por Primacio, por Andreas de Capadocia y por docenas de comentaristas a lo largo de la historia fue Enoc y Elías. El argumento es poderoso en su lógica. Hebreos 9:27 dice que los hombres están destinados a morir una vez. Enoc no murió, Elías no murió, también fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, según 2 Reyes 2. Si todos los hombres deben morir, entonces estos dos hombres que no murieron deben regresar para morir. Y Apocalipsis 11 describe a dos profetas que hacen exactamente eso. Regresan, profetizan y finalmente mueren. Los poderes de los dos testigos coinciden con precisión asombrosa con los poderes asociados a estos dos personajes. El poder de cerrar el cielo para que no llueva fue exactamente el poder que Elías ejerció en el Antiguo Testamento, cuando proclamó la sequía durante 3 años y medio en Israel. Y el poder de enviar plagas y convertir el agua en sangre recuerda las advertencias de Enoc sobre el juicio venidero, descritas en su libro con detalles que se parecen sospechosamente a las plagas del Apocalipsis. Además, existe un paralelismo numérico que no puede ignorarse. El ministerio de los dos testigos dura 1260 días, 3 años y medio, la misma duración exacta de la sequía que Elías proclamó, el mismo período que aparece una y otra vez en las profecías de Daniel y Apocalipsis como el tiempo de la gran tribulación, como si todos estos eventos fueran parte de un único plan cósmico que fue diseñado desde antes del principio del tiempo. Y entonces, cuando la misión de los dos testigos termina, cuando resucitan y ascienden al cielo, finalmente cumplen la deuda que Hebreos 9:27 exige. Finalmente mueren y resucitan. Finalmente completan el ciclo que fue interrumpido cuando Dios los llevó al cielo, siglos, milenios antes. Enoc, que fue arrebatado en el Génesis, moriría en el Apocalipsis, el primer libro de la Biblia y el último conectados por un único hombre que nunca murió. Puede ser que en este momento te estés preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Qué relevancia tiene un patriarca del mundo antiguo que vivió hace más de 5000 años para alguien que vive hoy en este siglo, en este mundo? Y la respuesta, si prestas atención, es absolutamente todo. Porque la historia de Enoc no es solo una historia de misterio teológico, es una historia sobre lo que ocurre cuando un ser humano decide vivir de manera diferente. En un mundo lleno de violencia, corrupción y alejamiento de lo sagrado, Enoc eligió caminar en dirección contraria. Eligió la intimidad con lo divino cuando todos los demás elegían la distancia. Y esa elección lo cambió de maneras que ninguna otra persona en la historia había experimentado. Hay algo profundamente esperanzador en esa historia. Dice que la condición humana no es un techo, que lo que somos no es todo lo que podemos ser, que existe algo más allá de la muerte, más allá del límite biológico, más allá de lo que conocemos como posible, y que el camino hacia ese algo comienza con decisiones cotidianas, con la calidad de nuestra relación con lo que consideramos sagrado,
con la dirección en que orientamos nuestra vida cada día. La frase Enoc caminó con Dios no describe un evento único, describe una práctica sostenida durante 300 años. Caminar es una acción repetida, un paso tras otro, todos los días, durante décadas. No fue un momento de éxtasis místico, fue una vida entera de fidelidad constante, de orientación consistente, de presencia continua en la dirección correcta, y esa fidelidad acumulada, ese caminar sin pausa, resultó en algo que nadie más había logrado. El mundo en que Enoc vivió se parecía sospechosamente al nuestro. Los textos antiguos, incluido el libro de Enoc, describen una época de violencia creciente, de corrupción de los sistemas de poder, de pérdida de los valores fundamentales, de caos moral que se expandía como una enfermedad sin cura. Enoc vivió y profetizó en ese contexto, y su mensaje fue siempre el mismo: el juicio vendrá, pero los que caminen con Dios encontrarán un destino diferente. Ese mensaje no perdió vigencia. Si la teoría de los dos testigos es correcta, si Enoc regresará en los últimos tiempos para proclamar ese mensaje una vez más, entonces lo que dijo hace milenios y lo que dirá en el futuro es exactamente lo mismo que necesitamos escuchar hoy: que la fidelidad tiene consecuencias, que las decisiones cotidianas construyen un destino eterno, que el caminar importa. Y hay algo más. La historia de Enoc nos recuerda que hay cosas que la ciencia no puede medir, que la razón no puede agotar, que el lenguaje apenas puede rozar. Hay dimensiones de la existencia que permanecen ocultas a la vista ordinaria, pero que son, sin embargo, absolutamente reales. Enoc las habitó, Enoc las experimentó, y su historia nos dice que esas dimensiones no son exclusivas de él, sino que están disponibles para cualquier ser humano que se atreva a caminar en la misma dirección. Hemos llegado al final de este recorrido, y sin embargo, tenemos que ser honestos. El misterio de Enoc permanece abierto. La Biblia no cierra el caso, no da la respuesta final, y esa apertura no es un descuido del texto sagrado, es probablemente intencional. Porque los grandes misterios de la Escritura no existen para ser resueltos intelectualmente, existen para ser habitados, para mantenernos en una postura de humildad frente a una realidad que es infinitamente más grande que nuestra comprensión, para recordarnos que hay más entre el cielo y la tierra de lo que caben en todos nuestros sistemas teológicos juntos. Enoc desapareció. Ese hecho es indiscutible. ¿A dónde fue? Exactamente qué experimentó, cuándo regresará, si es que regresará, son preguntas que permanecen sin respuesta definitiva. Pero lo que sí sabemos es esto: vivió de una manera que lo hizo diferente, caminó de una manera que lo llevó a un destino que nadie más alcanzó. Y esa vida, esa caminata, está documentada para que la humanidad la considere. Tal vez la pregunta más importante no sea ¿a dónde fue Enoc? Tal vez la pregunta más importante sea ¿en qué dirección estás caminando tú? Porque si la historia de este patriarca misterioso nos enseña algo, es que la dirección importa más que la velocidad, que la consistencia importa más que la intensidad, que un paso dado cada día en la dirección correcta, sostenido durante una vida entera, puede resultar en un destino que supera toda imaginación. Enoc caminó con Dios y desapareció, pero su historia no desapareció con él. Atravesó 5000 años de historia humana para llegar hasta aquí, hasta este momento, hasta ti. Y si hay algo que ese viaje nos dice, es que algunas historias tienen un propósito que va mucho más allá del tiempo en que ocurrieron. Algunas historias están destinadas a encontrarte exactamente cuando más las necesitas. El misterio de Enoc sigue abierto, y quizás eso es exactamente como debería ser.